Bien, vamos entonces a retomar de la clase de ayer el mismo pizarrón, ¿sí? Seguimos con el mismo autor, Roman Jakobson, sobre las funciones del lenguaje, y sintetizamos brevemente para retomar lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Según el elemento del acto de comunicación que sea más importante, van a haber distintas funciones del lenguaje. ¿tá? Entonces se sigue el esquema de la clase anterior, de los 6 elementos del acto de comunicación, y se van a priorizar aquí entonces diferentes funciones según lo que predomine. Dijimos entonces que si predomina el destinador, es la función emotiva. Esto acá se corrió. Pequeñita. La función conativa es la del destinatario. Bien. Entonces, les decía que la función emotiva, entonces, es la función centrada en el destinador, apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Tiende a producir una impresión de una cierta emoción, sea verdadera o fingida, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que las interjecciones eran un tipo de palabras que no tienen un significado fijo, pero que denotan muy bien lo que es justamente esa expresión del destinador, ¿no es cierto? Con esa intención de justamente a veces sin querer, a veces por dolor, a veces por diferentes estados de ánimo, de miedo, etcétera, ¿no? La interjección es la típica expresión emotiva, sin ser la única, que por supuesto, cada vez que predomina la emoción del destinador, sería esa función. Luego tenemos la función conativa, que es la que predomina el destinatario, que dijimos básicamente, para abreviar, es la función que está ligada al vocativo, es decir, cuando nosotros llamamos a alguien o cuando damos una orden. Entonces ahí el destinador da una orden al destinatario y era esa función conativa. Luego teníamos la función fáctica, que era el contacto, acentuaba el contacto. ¿Sí? No había transmisión de información y solo ese contacto era lo que estaba priorizado. ¿tá? Y decíamos que muchas veces se da entre los enamorados o entre madres e hijos, es decir, en general entre gente que tiene mucha conexión, ¿no es cierto? Que no, y que de repente solo lo único que quiere es mantener ese canal abierto. ¿tá? Era el ejemplo de los emojis, ¿no? Que habíamos dicho. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y habíamos llegado a la función metalingüística, que era cuando no sabemos algo del contexto, una función que se nos da mucho como docentes, cuando explicamos una palabra que el alumno no sabe. Entonces, esa función justamente estaba ligada a explicar un término, ¿tá? Que no se conoce o no se sabe exactamente, y entonces se pregunta, ¿no? Bien, ahora tenemos la función centrada en el contexto, ¿sí? Es la función referencial. Vamos a ir para abajo y escribimos como siempre las ideas principales. Función entonces referencial es la centrada en el contexto. Recuerden que el contexto era todo lo relacionado con
las condiciones y los parámetros espaciotemporales e históricos, ¿no? Es decir, en este contexto, por ejemplo, en el que estamos en la clase, todo lo que hace al hecho de que nosotros estemos desde la fecha hasta el hecho que ustedes son estudiantes del INET, todo lo que hace al contexto sería lo relacionado a esta referencialidad en la función. En general se asocia a la función informativa, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos las noticias, ahí tenemos la función referencial. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque Claro, somos simplemente receptores, digamos, ¿no? Sí, ¿y por qué más? profesora, porque la noticia está centrada en un contexto determinado. Ahí está. La noticia importa justamente, el informativo importa porque fue hoy, ¿no es cierto? Es decir, nosotros Sí. prendemos la tele y vemos las noticias de hoy, ¿no? Algo que pasó hace 3 o 4 días ya de repente no interesa tanto, a no ser que tenga una consecuencia o algo que haya quedado pendiente o algo, ¿no? Pero si no, siempre se enciende a ver qué pasa hoy, ¿no? Entonces esa es la función referencial, entonces, se centra en el contexto, pretende informar, o vamos a poner mejor, un claro ejemplo es el informativo, ya que dan las noticias del día, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener para esta función referencial? ¿Qué les parece? ¿Qué otro ejemplo? ¿Un relato de un partido de fútbol o de un juego de algo? Sí, también, ¿no? La información sobre lo que aconteció, ¿no es cierto? En ese contexto, muy bien, ¿no? Es decir, que ahí entonces tendríamos también entonces la función referencial, es decir, todo lo que está relacionado a esa información, ¿no? Que se busca, ¿no? Profesora, Gente, hay, sí, perdón, y el diario del día también, y también, cualquier, y lo también. mismo las listas de Twitter del día, o sea, por lo general no revisamos el Twitter viejo o posteos viejos. Ahí está, un claro ejemplo, ¿no? Porque qué importa es lo del día, lo que aconteció, bueno, mismo cuando se ponen fotos, y eso vieron que en general se acostumbra a poner fotos del día, de lo que hiciste en el día, o en todo caso ayer o anteayer. No pones algo, a no ser que sea algo que se conmemore ese día, ¿no? Pero en general no se pone de otro día. Hoy, sobre todo, con todas las redes sociales, se prioriza mucho este tipo de función referencial. Sí, pero cuando es una foto vieja, ahora que lo dice, ponen foto archivo. Ahí está, sí, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Les decía que la estructura verbal de un mensaje depende primariamente de la función predominante. Les decía que a veces podemos encontrar dos funciones en un mismo mensaje, pero nosotros debemos priorizar una de las dos. Siempre alguna de las dos está priorizada, ¿no es cierto? Esta función referencial es denotativa, cognoscitiva,
es el hilo conductor de varios mensajes. Bien, entonces, la llamada función referencial, entonces, es denotativa, cognoscitiva, ¿qué quiere decir denotativa y cognoscitiva? ¿Qué es denotar? La palabra denotar. Denotar habla de indicar, ¿no? Ahí está, muy bien. Denotar es indicar, es decir, indican cosas de los hechos reales, ¿no? Denotar es indicar. Y se refiere, El conocimiento. en general, a hechos reales, ¿no es cierto? Cognoscitiva es justamente del conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es las funciones relacionadas al conocimiento, también estamos en la función referencial, ¿no es cierto? Que aportan además algún conocimiento. Yo prendo el informativo y me informo, de alguna manera tengo conocimiento de, bueno, ¿qué pasó hoy, no? Bien. La última que queda es la función poética. ¿Sí? Que justamente está centrada en el último elemento que nos quedaba acá, que es el mensaje. ¿Tá? Profesora, disculpe, ¿Cómo no? me quedé en la anterior, digamos, ¿podría decirse que es la función, digamos, que aplica un docente en el caso de la referencial? Justamente cuando justamente tú hablas del contexto, ¿no es cierto? Estás hablando de la función referencial, ¿sí? ¿Tá? Más allá de eso, tú de repente en ciertas ocasiones vas a usar la función connativa, es decir, vas a llamar la atención a algún estudiante, ¿tá? Ahí vas a estar usando la función connotativa, es decir, vas a decirle, tú el de saco gris, o tú, Pérez, Fernández, ahí estarías en la función connativa, ¿tá? Es decir, la función referencial está hablando de alguna información, ¿no es cierto? Claro, sí, lo decía más por el lado de aportar conocimiento, ¿no? Ahí está, ahí está. Que Y se supone que es también, lo que hace un docente, ¿no? ahí está. Y la metalingüística, si alguno no sabe, tú vas a explicarle. Entonces ahí estarías usando la función metalingüística. Cuando el alumno te dice, o bueno, acá por ejemplo, cuando yo me detengo en explicar qué es denotación, bueno, ahí estamos usando la función metalingüística. ¿Por qué? Porque yo estoy explicando una palabra que si bien hace al tema, no es el tema mismo, es una palabra de diccionario, ¿no es cierto? Que, o de la pueden conocer del uso o lo que sea, ¿tá? ¿Queda? Bien, entonces la función poética, que justamente es la que más profundiza este autor, que además no se asusten porque él sigue hablando de la función poética y obviamente vamos a tener la función como definición. Después sigue, no sé este repartido que ustedes tienen, pero el que yo tengo, el de lingüística y poética, sigue hablando de la parte más que nada de poesía, etcétera. Todo eso obviamente no iría, ¿tá? Le digo porque en mi repartido, por ejemplo, son varias hojas más que no corresponderían en este caso, ¿tá? Y la función poética, en este caso, es la centrada
en el mensaje, ¿no? ¿Tá? Y emplea un lenguaje que al revés del otro se trata de que sea connotativa, ¿no? Ese lenguaje es la función por excelencia de la literatura, ¿tá? Aunque no solo la literatura la usa, pero es la función que usa. La connotación, ¿tá? La connotación es muy importante para esta función. ¿Qué quiere decir esto de la connotación? Fíjense, la connotación, ¿qué quiere decir connotar? Bueno, hacer ver de repente otra cosa que no necesariamente está explicitado, ¿no? Ahí está, es decir, la connotar es sugerir, ¿tá? Connotar es sugerir. Referenciar también puede ser. No, referenciar estaría más ligado a la denotación, justamente. Ah. Porque denotar o referenciar es indicar, en cambio, connotar es Sí. sugerir. Fíjense que todo lo que es la literatura con el uso del sentido figurado, ¿tá? El empleo del sentido, Como explicar algo que ya se dijo de una forma, pero con otra. Como darle una segunda explicación a algo. sí, o el empleo en la forma de decir, vieron, de la literatura, que usa metáforas, comparaciones, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, Sí. por ejemplo, si nosotros vamos a un espectáculo artístico, ¿tá? Supónganse una murga, por ejemplo. ¿Qué usa mucho la murga? A partir del humor. Sí, el humor, pero ¿qué usa? No, ¿Vieron? o cuando decimos, bueno, Las- digamos, esta obra tiene connotaciones políticas, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Hay connotaciones políticas y en general usa mucho la ironía, ¿vieron? La ironía, entonces, estaría dentro de una función poética, es decir, no lo dicen directamente indicándolo, ¿no? Sino que lo dicen, no dicen, por ejemplo, y se quejan directamente en ocasiones, ojo que otras veces sí, pero digo, en ocasiones no se quejan directamente, sino lo dicen irónicamente. ¿Qué es la ironía? Es cuando se dice una cosa queriendo significar la opuesta, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, digo a un mal alumno, ¿no? Ay, sí, porque fulanito es tan buen alumno, ¿tá? Hablando de un mal alumno, todo el mundo sabe que yo estoy haciendo irónica, porque ese es un muchacho que llega tarde, que no hace los escritos, ¿no? Etcétera, supónganse. El Entonces, famoso me extraña de. ahí está, ahí estaría usando la función poética. Cuando yo uso la ironía o cualquier sentido figurado o una comparación o una metáfora, todo ese tipo de enunciados estarían ligados a la función poética. ¿Por qué? Porque estaría justamente no siendo directa, no siendo referencial, no siendo denotativa, sino connotativa. Gustavo, ¿qué dice? Sí, profesora, el sentido coloquial, cuando uno quiere explicar algo, ¿estaría dentro de lo connotativo? No sé qué te referís con coloquial exactamente, porque coloquial es el Eh, habla, se llama al habla cotidiana, es decir, al habla que tú hablas con, por ejemplo, con alguien, no en un ámbito académico, sino el habla coloquial sería un habla que vos podés tener en un supermercado con un conocido, ¿no? claro, pero por ejemplo, para cuando usted hoy al comienzo explicó que a veces un alumno, lo que sea, puede no entender algo Sí. y tratar de explicar eso por otro camino, como
se llama en pedagogía el pensamiento lateral, ¿no? Por otro lugar, y con palabras que el alumno quizás conozca, y tratar de ir llevando la idea para luego representar eso que le cuesta concebir, como son palabras, lo que sea, más allá de que las busquen en el diccionario, etc. No, pero Gustavo, ahí yo creo, referido. ¿qué dicen los No, demás? ¿Ahí sería poética o metalingüística? ¿Qué les parece? capaz que lo que decís vos, no sé si lo interpreto, Gustavo, a mí Sí. se me viene a la cabeza, por ejemplo, los refranes o los dichos, ¿no? Cuando se presenta una situación, o te hacen una pregunta y vos decís, no sé, por decir una tontería, ¿no? Siempre que llovió paró, por ejemplo, ¿no? En ese sentido sí, ¿no? Porque tú ahí estás diciendo qué quisieras decir en un No sé sentido. si venía por ese lado, Gustavo. Si es por ese lado, sí, Carlos. ¿Tú qué querrías decir con siempre que llovió paró? No, por ejemplo, siempre que hay un problema, bueno, algún día se solucionará, por ejemplo, ¿no? Ahí está, muy bien. Dichos, acá vamos a agregar. Dichos o refranes, es lo que se me viene a la cabeza. No sé. Sí, Ahí está. ahí está. ¿Vieron que Gracias, Carlos, por... era No, eso es que no sé si venía por ese lado, Sí, perdona, Gustavo. más o menos, y no me sabía explicar, ¿viste? Y Gustavo viene por ese lado? Entonces, si era por el Sí, lado que dice Carlos, sí. O sea, si se refiere a un dicho o refrán que vos aportes y la conversación de repente, ojo, porque hay gente que habla con muchas metáforas y no necesariamente sea muy ilustrada o tenga mucho conocimiento, pero hay gente, usualmente, inclusive hay mucha gente de afuera que habla con muchos dichos o refranes o con dichos o con metáforas, y a veces no se dan ni cuenta que están usando una metáfora, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, sí, siempre en el trabajo hay que hocicar, por ejemplo, no sé si la han oído esa metáfora. ¿La han oído? No, 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 pero me imagino. Esta No, eso no. metáfora la he Más o menos. escuchado en gente, digamos, no del ámbito académico, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué sería eso, hocicar? Meterse en todos lados. No, No, Yo no quiero sé, arriesgar por la duda. hocicar de hocico. Sí, para mí me ahí parece está. tipo, como dijo, Sería ligado a que, refiriéndose al trabajo, ¿no? Como el hecho de que como animal de carga y tener que bajar la cabeza para seguir trabajando. Es esa la idea con que yo la he escuchado, ¿no? Entonces ahí lo puede decir alguien que de repente es un campesino, por ejemplo, y ahí está usando sin querer la función poética, ¿tá? Porque no está diciendo directamente, en la vida hay que trabajar mucho y hay que callarse para seguir trabajando, ¿tá? No, está diciendo, en la vida hay que hocicar. Esa es una función poética. ¿Por qué? Porque lo que está allí implícito es el sentido figurado, que además el sentido figurado está muy ligado siempre al contexto, ¿tá? Es decir, por ejemplo, si yo les remito a una obra de Whitman, él habla de la silla como un lugar de poder en una de sus poesías, ¿tá? Sin embargo, nosotros por el contexto lo podemos encontrar como una metáfora. Queda menos de un minuto, ahora nos volvemos a unir, ¿está? Pero sin embargo, si yo les digo silla en un sentido denotativo, obviamente todo el mundo se imagina el objeto para sentarse. ¿Entienden la idea de la diferencia entre denotación y connotación? Sí. Perfecto. Es decir A mí se me vinieron todas las canciones de Sabina. ahí está, por ejemplo. El traje de madera. Siempre me acuerdo del traje de madera. Hace referencia al ataúd. Ahí está, ¿no? Ahí entonces estaría la función poética patente en ese discurso, en esa canción en ese caso. ¿Está?
Bien.